Hola, ¿qué tal? En esta presentación compartiremos los resultados de nuestro análisis para identificar las ciudades con mayor potencial y estas puedan avanzar a una fase de due diligence. Partimos de 329 ciudades y 9 criterios de evaluación y utilizamos análisis de componentes principales o PCA para resumir la información y construir un ranking de apoyo a la decisión. Eh, Esta recomendación se sustenta en 4 argumentos. Primero, utilizamos PCA para resumir los 9 criterios originales en 3 dimensiones principales sin perder la mayor parte de la estructura relevante de los datos. Segundo, construimos un índice de atractivo que permite comparar consistentemente las 329 ciudades. Tercero, verificamos la robustez del resultado cambiando decisiones metodológicas importantes y estas 5 ciudades se mantuvieron entre las mejores. Y cuarto, encontramos que las finalistas presentan fortalezas importantes, pero también trade-offs en aspectos como alojamiento y crimen que deben actualizarse y evaluarse antes de tomar una decisión definitiva. Por eso nuestra recomendación no es abrir hoy una sede, es en una de estas 5 ciudades. Nuestra recomendación es concentrarnos en New York, Chicago, Washington, Boston y Filadelfia, a fin de que en ellas pasen a la siguiente etapa de análisis y descartar por ahora las otras 324 alternativas. Eh, Partimos de 9 criterios: clima y terreno, alojamiento, salud y medio ambiente, crimen, transporte, educación, artes, recreación y economía. Antes de aplicar PCA, tomamos 2 decisiones metodológicas importantes. La primera fue corregir la dirección de alojamiento y crimen, porque en estas 2 variables un puntaje menor representa una condición más favorable, mientras que en las demás ocurre lo contrario. La segunda fue estandarizar las 9 variables. Esto era indispensable porque sus escalas son muy diferentes. Por ejemplo, algunas variables toman valores de cientos, mientras otras alcanzan varios miles. Sin estandarizar, las variables con mayor escala podrían dominar artificialmente el PCA. Una vez preparada la información, aplicamos el análisis de componentes principales. Hola, ¿por qué tres componentes? El PCA se produjo 9 componentes, pero no todos aportan la misma cantidad de información. El primer componente explica el 37,87% de variabilidad. El segundo explica el 13,49% y el tercero el 12,68%. El conjunto de los tres primeros componentes explican aproximadamente el 64,04% de variabilidad total. Además, según el criterio de Kaiser, son los únicos tres componentes entre valores superiores a 1. Un cuarto componente elevaría la varianza acumulada hasta aproximadamente 74%, pero su NG-valor ya es inferior a 1. Por eso seleccionamos tres componentes para el análisis principal. Permite reducir 9 variables a 3 dimensiones interpretables, manteniendo una proporción importante de la información. Posteriormente utilizamos 4 componentes como prueba de sensibilidad para comprobar si la decisión afecta significativamente la recomendación. ¿Qué representan los componentes? Al analizar las cargas encontramos que los tres componentes representan perfiles distintos de las ciudades. El primer componente está relacionado principalmente con la oferta cultural, servicios y características urbanas. El segundo refleja El segundo componente refleja diferencias asociadas con educación y condiciones sociales frente a características económicas y recreativas. Y el tercer componente recoge principalmente un constante entre condiciones naturales y condiciones económicas urbanas. Lo importante es que no es asignar una etiqueta perfecta a cada componente, sino entender que el PCR de las ciudades se diferencian en varias dimensiones. Por el uso, por eso una ciudad puede ser fuerte en cultura y servicios y no necesariamente serlo en condiciones económicas. Esta estructura es precisamente la que utilizamos como insumo para construir el ranking. Ranking de las ciudades. El PCA por sí solo no determina cuál es la mejor. ¿Cuál es la ciudad mejor? Por eso el siguiente paso fue construir un índice de atractivo. Aquí tomamos una decisión importante.
No utilizamos automáticamente la varianza explicada como importancia empresarial. Que un componente explique más la variabilidad estadística no significa necesariamente que sea importante para la compañía. Como el caso no establece prioridades explícitas entre los 9 criterios, utilizamos como escenario base una posición neutral. Otorgar la misma importancia inicial a los 9 criterios y proyectar esa preferencia sobre los componentes retenidos. Después transformamos el índice a una escala de 0 a 100 para facilitar su interpretación. El ranking base ubica a Nueva York en primer lugar con 100 puntos. Chicago en segundo lugar con 67,90. Washington en tercero con 64,12. Y en cuarto lugar encontramos a Boston con 63,10. Los Ángeles está en el quinto lugar con 61,22. Sin embargo, no seleccionamos automáticamente estas 5 ciudades. El ranking es un insumo para la decisión, no para la decisión final. ¿Qué pasa si cambiamos la metodología? Para evitar la recomendación, se debe depender de una sola decisión metodológica. Realizamos 2 pruebas de sensibilidad. En la primera utilizamos 4 componentes en lugar de 3. El resultado fue muy estable. 9 de las 10 ciudades del top 10 original continuaron dentro del top 10. En la segunda prueba mantuvimos 3 componentes, pero cambiamos la forma de ponderarlos y utilizarlos. Pesos iguales para los 3 componentes. En este caso, 6 de las 10 ciudades del top 10 original permanecieron entre las 10 mejores. Esto muestra 2 cosas. Primero, el ranking es muy robusto frente a la decisión de utilizar 3 o 4 componentes. Segundo, el resultado es más sensible a la ponderación utilizada en el índice. Por eso consideramos la estabilidad de cada ciudad antes de seleccionar las 5 finalistas. De aquí nos nace una pregunta y es ¿por qué Filadelfia y no simplemente el top 5? Esta comparación es la que explica nuestra selección final. Tanto Nueva York, Chicago, Washington y Boston ocupaban siempre las mismas posiciones dentro de los 3 escenarios. New York ocupaba la posición 1, Chicago 2, Washington 3 y Boston 4. Sin embargo, Filadelfia ocupaba posiciones 7, 7 y 5, por lo que también siempre permanecía dentro del top 10 bajo todas las metodologías. En cambio, a diferencia de otras ciudades que estaban ligeramente por encima de Filadelfia en el ranking base, son menos estables. Los Ángeles y Long Beach ocupaban inicialmente la posición 5 y la posición 6 cuando utilizábamos 4 componentes, pero cae hasta la posición 15 cuando usábamos pesos iguales. San Francisco pasa a la posición 6, de las 6 a las 7, pero después cae incluso hasta la posición 17. Por eso elegimos Filadelfia. No porque tenga necesariamente el mayor índice en un único escenario, sino porque representa un desempeño favorable y más robusto frente a cambios razonables en la metodología. Este es el paso que conecta el ranking estadístico con nuestras recomendaciones empresariales. Frente a esto, encontrábamos fortalezas y debilidades. Después de la selección de los finalistas, analizamos sus fortalezas y debilidades utilizando únicamente las variables disponibles en los datos y encontramos un patrón común. Las 5 ciudades destacaban relativamente en diferentes dimensiones relacionados con, por ejemplo, artes y cuidado de la salud o el medio ambiente. Sin embargo, también presentaban debilidades. En Nueva York, los aspectos relativamente menormente favorables son crimen y alojamiento. En Chicago, alojamiento y economía. Y en Washington, Boston y Filadelfia, alojamiento y crimen parecen ser las predominantes debilidades. Esto revela uno de los trade-offs centrales de la recomendación. Las ciudades
que ofrecen características urbanas, culturales y de servicios muy favorables, pueden exigir aceptar condiciones menos favorables en vivienda o inseguridad. Y esto es especialmente relevante para una compañía que pretende instalar una sede de aproximadamente 500 empleados y que podría requerir el traslado de trabajadores a sus familias. ¿Qué sabemos y qué todavía no sabemos? Hasta este punto tenemos evidencia suficiente para reducir las 329 alternativas a solo 5 candidatas, pero también debemos ser claros sobre lo que este análisis no puede mostrar. La principal limitación es que los datos corresponden a 1985. Por eso, no afirmamos que Nueva York, Chicago, Washington, Boston, Filadelfia sean actualmente las mejores ciudades para abrir una sede. El análisis demuestra únicamente que bajo los 9 criterios disponibles y la estructura identificada por el PCA, estas 5 ciudades justifican una investigación más profunda. Además, el PCA identifica patrones y asociaciones, pero no relaciones causales. Nuestro índice depende de decisiones metodológicas como la selección de componentes y la ponderación utilizada. Precisamente por eso realizamos las pruebas de sensibilidad que acabamos de mostrar. Due diligence. En la siguiente etapa, recomendamos actualizar información que hoy puede ser decisiva. Primero, el mercado laboral y la disponibilidad de talento para determinar si cada ciudad puede sostener la contratación de aproximadamente 500 empleados. Segundo, salarios y costos inmobiliarios, tanto para la empresa como para los trabajadores que deben trasladarse. Tercero, la criminalidad, el transporte, la educación y servicios de salud actuales, porque afectan directamente la atracción y la retención de talento. Y cuarto, impuestos, incentivos locales y disponibilidad de oficinas e infraestructura, que pueden alterar significativamente el costo total de establecer una sede. Esta fase permitirá comprobar si las fortalezas observadas en los datos históricos continúan siendo relevantes. Para cerrar, nuestra recomendación es concreta. De las 329 ciudades analizadas, proponemos que Nueva York, Chicago, Washington, Boston y Filadelfia avancen a la fase de due diligence. La recomendación se sustenta basados en 4 elementos. El PSA permitió resumir correctamente la información. El índice permitió comparar las ciudades bajo una regla explícita. Las 5 seleccionadas mostraron posiciones favorables y estabilidad frente a diferentes escenarios. Y conocemos tanto sus fortalezas como los principales riesgos que deben investigarse. No estamos solicitando al comité que elija hoy la ubicación definitiva de la sede. Entonces, la decisión que solicitamos es autorizar que estas 5 ciudades avancen a la fase de due diligence y concentrar en ellas los estudios laborales, inmobiliarios, fiscales y de calidad de vida necesarios para seleccionar posteriormente la ubicación definitiva. Con esta decisión pasamos de 329 alternativas a 5 candidatas respaldadas por evidencias y listas para una evaluación más profunda. Muchas gracias.